Hermanos, vamos a dar la segunda lección de nuestro estudio sobre la Confesión de Londres de 1689. Hoy es la última parte de nuestra introducción. Yo sé que ya anhelamos empezar a estudiar el texto de la confesión. Sin embargo, hemos pensado que es mejor justificar, como vimos la semana pasada, justificar y demostrar que es legítimo, que no se viola ningún principio de la palabra al adoptar la confesión. Además, que no solo es legítimo, sino que es necesario confesar la fe de manera escrita, adhiriéndonos históricamente a una confesión. Ese fue la enseñanza de la semana pasada, la justificación de usar credo o la justificación de ser confesionalista. Gracias a Dios, para los que no estuvieron, se va a subir los audios y videos de estas lecciones, así que podrán acudir a ella una vez que esté en cristianismo bíblico. ¿Por qué otra pausa? ¿Por qué otra introducción? ¿O por qué extender la introducción 2 lecciones? Porque aunque espero que haya quedado claro ya que ser confesionalista es necesario, sin embargo, queda una pregunta por contestar. ¿Por qué esta confesión? He dicho que hay otras muy buenas confesiones, como la confesión de Westminster, como la confesión de Savoy, la declaración de Savoy. Hay algo que se llama los cánones de Dort. Hay otro que se llama el Catecismo de Heidelberg. Hay otras buenas confesiones. ¿Por qué la confesión de 1689? O para ser más exactos, ¿por qué la confesión bautista de 1689? ¿Cuál es la razón por la cual abrazamos un credo histórico? Para responder a esta pregunta, debemos poner a la Confesión de Londres en su contexto histórico. Me gustaría, en primer lugar, darles a conocer, hermanos, cuál es el contexto histórico de nuestra confesión. Y en segundo lugar, veremos sus distintivos particulares. Primero, su contexto histórico y después sus distintivos particulares. Empecemos con su contexto histórico. ¿Qué llevó a los bautistas particulares del 1600 formular y estructurar su confesión? Aquí voy a usar algunos números, así que si tienen donde apuntar va a ser útil. Voy a buscar tener un pizarrón la próxima ocasión. Debemos saber en primer lugar que las raíces de la confesión
de aquí en adelante, 1689, para no dictar todo lo demás, 1689, hablando de esta, se remontan a 1644. Las raíces, no digo la confesión en su estructura, sus raíces nacen en 1644. En ese tiempo, 7 congregaciones de Londres se vieron en la necesidad con sus pastores y líderes de reunirse para confesar y estructurar su credo. ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginemos esto, hermanos. Las iglesias bautistas particulares en el 1600 empiezan a crecer, empiezan a avanzar, empiezan a tener más hermanos, empiezan a prosperar, en el buen sentido de la palabra prosperar. Espiritualmente empiezan a crecer. Sin embargo, se levanta un rumor en ese tiempo que estos bautistas particulares pertenecen a un grupo revoltoso, sedicioso, o sea, que se ponía en contra del gobierno, un grupo un tanto hereje, un grupo que era un peligro tanto para el avance de la reforma como para la seguridad del Estado. Imaginen, los bautistas particulares empiezan a crecer, pero se esparce un rumor. Estos bautistas pertenecen a los anabaptistas. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Anabaptistas. Miren, aquí quiero ser muy cuidadoso. No todos los anabaptistas fueron herejes, pero muchos de los anabaptistas lo fueron. Muchos anabaptistas fueron revoltosos y unos cuantos no lo fueron. Sin embargo, en Alemania, Münster creo que es el lugar. En Alemania, años atrás del 1644, un tiempo atrás, unos anabaptistas empezaron a influenciar y a generar problemas en la sociedad, hasta el punto de difundir cierta herejía. Hermanos, hoy algunas denominaciones les surge decir que ellos vienen de los anabaptistas. Está bien. Nosotros no queremos decir eso, porque fueron un grupo sin estructura teológica, muchos errores doctrinales, negando doctrinas tales como la Trinidad. Algunos cayendo en unicitarismo y otros tipos de cosas, siendo acusados de cosas graves y oponiéndose al Estado. Ellos decían, el gobierno, nosotros tenemos que tener nuestro propio gobierno y oponernos al gobierno de Alemania, etc. Entonces, los bautistas particulares empezaron a ser perseguidos injustamente por titulárseles o por apodarles anabaptistas. ¿Es incorrecto eso? ¿Debemos escapar de la tribulación si predicamos la doctrina correcta? No. ¿Pero qué cuando se nos acusa de predicar cosas herejes? Los bautistas particulares entonces dijeron, hermanos, vamos a juntarnos
En el 1644, la primer confesión de Londres de 1644. Vamos a juntarnos, hermanos, y vamos a declarar a los presbiterianos y a los congregacionalistas que estamos con ellos, que simplemente diferimos en cosas, pero que no es correcto de lo que se nos acusa. ¿Saben cómo empieza el prefacio de la confesión de 1644? Diciendo, hemos escrito, estoy parafraseando, hemos escrito esta confesión porque se nos acusa de herejes, se nos acusa de creer las mismas cosas que los anabaptistas, pero queremos que vean que estamos en unidad para con ustedes. Confesamos la fe un poco distinta en palabras y método, pero en la substancia es la misma, mis hermanos presbiterianos. De hecho, uno de los cazadores presbiterianos de herejía, había algunos famosos dentro del grupo presbiteriano de ser filosos con la doctrina y cachar a los herejes y denunciar a los herejes. Uno de los cazadores de herejes dijo así: si damos crédito, hablando, esta es una crítica muy buena a la confesión de 1644, dice: si damos crédito a esta confesión y a su prefacio, o sea, si creemos lo que esto dice, aquellos que entre nosotros son apodados con el título anabaptistas, los bautistas particulares, no son ni herejes ni cismistas, sino tiernos y amados cristianos, a quienes por falsa acusación la mano de la autoridad ha caído pesadamente, porque ellos no enseñan el libre albedrío, ni caen de la gracia como los arminianos, o sea, ni pierden su salvación, ni niegan el pecado original como Pelagio, ni se rebelan contra el magistrado como los jesuitas y anabaptistas, ni mantienen pluralidad de esposas como los polígamos. Y por esta razón han publicado esta confesión de fe por 16 personas en el nombre de 7 iglesias de Inglaterra. Hermoso, ¿no? Que un filoso en la doctrina, un cazador de herejes, entienda el propósito de nuestra confesión de 1644. Fue escrita para demostrar dos cosas. Demostrar dos cosas. Separación de con los herejes, unidad con los ortodoxos. Muchos dicen, hermanos, muchos dicen hoy en día, las confesiones producen división. ¿Y qué tiene de malo? ¿O acaso queremos unión con los herejes? La verdad divide, pero la verdad une a los verdaderos cristianos. Entonces, en 1644 se formula por iglesias puritanas la confesión, creo que son 54 artículos, no me acuerdo muy bien, 54 artículos, aproximadamente 50 y tantos artículos, sobre lo que ellos creen. ¿Quiénes eran los puritanos? Fueron los puritanos quienes escriben 1644. ¿Quiénes eran? Hermanos, hay libros de miles de páginas discutiendo esto y yo trataré de hacerlo en 5 minutos. Así que solo es una breve explicación. Los puritanos, hermanos, fueron aquel grupo, tomando de Martin Lloyd Jones, que confesaron lo siguiente: gloria a Dios porque Lutero clavó sus tesis, gloria a Dios porque Calvino formuló la doctrina. Pero ¿saben qué gritaban los puritanos? Pero la reforma no ha acabado.
Calvino y Lutero salen o buscan reformar la Iglesia católica. Los puritanos no salen directamente de la Iglesia católica, sino de la Iglesia anglicana. La Iglesia anglicana era la iglesia oficial de Inglaterra, de Londres, que se separa de Roma porque el emperador y el monarca de Londres quería volverse a casar, pero el Papa no le permite un nuevo casamiento. Entonces, muy fácil, soy emperador, ¿qué hago? Creo una nueva iglesia. Y entonces Inglaterra se separa de Roma y se crea la iglesia anglicana. La iglesia anglicana empezó a diferir en algunas cosas con Roma, y los obispos anglicanos se pusieron contentos en cierta manera de separarse de Roma. Pero los anglicanos no llevaron la reforma más allá. Simplemente cambió la cara de la Iglesia católica a otra fórmula, pero con mucha tradición. Y aunque en la doctrina era un poco mejor, ellos tienen algo que se llaman los 39 artículos. Y son hasta un poco calvinistas, que después son reestructurados por un arminiano. Pero entonces los obispos se pusieron contentos por separarse de Roma, pero después se dan cuenta que simplemente fue la misma cosa. Y ahí nacen los puritanos. Ellos dicen, qué bueno que nos hemos separado de Roma y que ahora somos una iglesia independiente, pero continuemos reformando. ¿Qué pasó? Por un tiempo, más o menos del 1640 al 1660, hubo cierta paz en Inglaterra para con estos hermanos, pero después Carlos II llega al trono y empieza a perseguir a todos los que no se someten al libro de las oraciones y a la liturgia anglicana. ¿Qué creen que hicieron los puritanos? No nos sometemos. No nos sometemos. Porque a menos que se me convenza, citando Lutero, a menos que se me convenza por la palabra, no me someteré a eso. Entonces nace ese grupo inconformista puritano. ¿Han escuchado que John Bunyan fue encarcelado? Fue en ese tiempo que él es encarcelado. ¿Han escuchado de Thomas Watson? Un libro que se ha promovido en español. Él fue también perseguido y encarcelado en ese tiempo. Muchos puritanos, hermanos, fueron perseguidos. Son ellos los que formaron 1644. Ese es el grupo puritano, los que llevaron la reforma a la totalidad de la doctrina, de la teología y la vida práctica. En 1646 se forma la Confesión de Westminster. Primero fue la Bautista, en 1644, y después se crea la Confesión de Westminster. Y para 1658 se forma la Confesión de Savoy. Y aquí es donde tenemos que hacer una transición. Ya hemos visto que las raíces de confesar la fe bautista van hasta el 1644. En 1677 se forma nuestra confesión bautista. ¿Por qué dice 1689 entonces? Porque en ese tiempo eran perseguidos los puritanos
Por lo tanto, no podían publicar, no podían hacer público su credo más que entre las iglesias internas. Pero hay un cambio, hermanos. En 1677 ya no se continúa directamente con la confesión de 1644. ¿Qué hacen los bautistas particulares de 1677? Hacen lo siguiente, hermanos. Adoptan la estructura de la confesión de Westminster, simplemente modifican sus distintivos. Por diferentes razones fue hecho esto. En primer lugar, eran muy escasas las confesiones de 1644 ya para este tiempo. De hecho, había algunos que crearon 1677 que ni siquiera tuvieron acceso directo a la confesión de 1644. Además, regresar a los originales no tenía mucho propósito, porque en 1646 se hizo una pequeña modificación. Bueno, unas pequeñas modificaciones. Aquí vienen los dos puntos que yo más resalto. No era tan exhaustiva la confesión de 1644 como lo era la de Westminster. No era tan extensa. En ese tiempo, varias herejías como la obligación de guardar el día sábado, el día de reposo en el día sábado, se empezaron a esparcir y la confesión de 1644 no las tenía. Por lo tanto, los hermanos bautistas particulares de 1677 deciden utilizar la estructura de Westminster. Otra razón, para demostrar la común fe que había entre ellos, para demostrar que su fe no era ninguna novedad herética, sino que era su misma confesión, simplemente con sus propios distintivos. Hermanos, esto es digno de notar. Hoy, en el día de hoy, muchas personas están ansiosas por ser novedosos en sus teologías. Ese no fue el corazón de los de 1677. Ellos querían adaptar la fe común, la fe que había sido pasada, aquella forma de doctrina de las sanas palabras. Querían mantener la unidad, no querían ser innovadores. Así que de dos, al menos tres fuentes principales es formada nuestra confesión. Entonces se llama 1689, antes de pasar a lo demás, se llama 1689 porque aunque se formula en 1677, se publica en 1689. Cuando llegan al reino unos reyes muy de acuerdo con la doctrina protestante, con la doctrina reformada. ¿De qué fuentes tomaron nuestros hermanos en 1677? De la confesión de Westminster, pero cuando había diferencia con ellos, adaptaron la confesión de Savoy, pero cuando había aún diferencia con ellos, no tuvieron temor de confesar la fe de sus hermanos en 1644. Hay cosas que no son tomadas ni de Westminster ni de Savoy, sino de 1644 y de un catecismo bautista. Creo que era el de Hércules Collins. ¿Por qué 1689? Regresamos a la pregunta habiendo dado un breve resumen histórico. ¿Por qué 1689? En primer lugar,
porque queremos decir como ellos. Muchos, al ver nuestra confesión y decir confesión bautista, dicen, es lo mismo de la iglesia bautista de la cual vengo. Hermanos, queremos confesar esto y publicar esto para que se vea que no es así. En primer lugar, nuestros hermanos confesaron su fe para distinguirse de los errores doctrinales. Confesamos 1689 para distinguirnos de los bautistas actuales, de los bautistas arminianos. Sí, hermano, quizá vienes de una congregación bautista, pero cuando decimos confesión bautista, queremos que veas que la doctrina es casi totalmente distinta. Segundo lugar, ellos confesaron su fe no solo para separarse de los herejes, sino para unirse a sus hermanos que compartían la misma fe. Con esta confesión, nosotros al mismo tiempo declaramos nuestra fe para generar unidad entre nuestros hermanos que confiesan una común fe. ¿Por qué 1689? Porque ellos hicieron esta confesión no tratando de ser innovadores, sino buscando adaptarse a la doctrina tradicional reformada, igual nosotros. No queremos ser innovadores en nuestras definiciones y conceptos, sino adaptarnos a la común fe de 2000 años de doctrina. ¿Por qué 1689? Porque a pesar que se separa de los herejes, se une a los ortodoxos, a los reformados. Además, no tiene temor de decir sus distintivos. Hermanos, hay varios distintivos y nuestra confesión, nuestros hermanos no se vendieron, no se sometieron a algo que no creían, confesaron sus distintivos. Y queremos hacer lo mismo. Yo sé que algunos, por lo que he dicho, parece y pueden estar pensando en su mente, lo voy a decir muy coloquial, ¡qué payasos! Está bien. Si así se nos dice, está bien. Creemos, como Lloyd Jones dijo, que no podemos sacrificar la doctrina de la palabra para unirnos. Eso no es unidad bíblica, es otro tipo de unidad, pero no es la unidad bíblica. Dice Martin Lloyd Jones, decir, vamos a unirnos, pero dejemos a un lado la doctrina, es como decir, vamos a jugar básquetbol, pero deja el balón ahí. Es lo mismo. Vamos a trabajar juntos, pero no hablemos de doctrina. Ahora, ¿estoy diciendo que no te puedes juntar con tus amigos que no son bautistas reformados? No estoy diciendo eso. Eso es sectarismo. Puedes tener comunión con ellos, puedes tener amistad con ellos, pero como iglesia queremos tener unidad con los que confiesan una común fe. Hermanos, esto tampoco quiere decir que si hay otros hermanos reformados, pero no se adaptan totalmente a esta confesión, los vamos a hacer a un lado. Absolutamente no. Ya hemos dicho, y no voy a repetir, por qué confesamos 1689, cuáles son las utilidades. Además, hermanos, nuestra confesión es doblemente histórica. ¿Por qué doblemente histórica?
Primero, porque adoptamos una confesión del 1689. Pero ¿saben qué hicieron nuestros amados hermanos bautistas particulares? Confesaron la fe de 1325. Se adaptaron al credo de Calcedonia, 1385, y hay otro en 1400. Es doblemente histórico. No solo adoptamos una confesión del 1689, sino una confesión que en 1689 se apegó a los credos históricos ortodoxos. ¿A qué valor, hermano? ¿Qué seguridad? ¿Son inerrantes? Absolutamente no. ¿Pueden ser puestos a modificación? Absolutamente sí, si la palabra muestra otra cosa. Ok, 5 distintivos, ya no solo históricos de la formulación, sino 5 distintivos internos de la confesión. 5 distintivos teológicos. Ok, 5. Esta confesión es ortodoxa. Esta confesión es evangélica protestante. Ahí van, esa es una misma. Evangélica protestante. Esta confesión es reformada o calvinista. Reformada calvinista. Esta confesión es puritana. Esta confesión es bautista. Imaginemos 5 círculos. El primero es que esta confesión es ortodoxa, el primer círculo. ¿Qué queremos con decir que es ortodoxa? Que aquí enfatizamos la doctrina de la Trinidad. Eso es ortodoxia. La divinidad del Hijo de Dios, la divinidad del Espíritu Santo y su personalidad, la vida sin pecado de Cristo. Si tienen su confesión, vayan al capítulo 2, párrafo 3. En este ser divino e infinito hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder, eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisiva. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ortodoxia, un solo Dios. 3 subsistencias o personas en este único Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas en la deidad, pero 3 personas divinas. No 3 formas como los modalistas. No un Dios con 3 máscaras. No un Dios y un segundo Dios como los testigos de Jehová. Además, en el capítulo 3 de los decretos divinos, se habla de que Dios crea no por necesidad, sino crea de la nada, al contrario de la filosofía griega que cree que la materia estuvo al lado o es correlativa eternamente del ser divino. No, aquí se dice que el único ser divino y eterno es Dios. Entonces, dentro de esta ortodoxia entran muchas distintas denominaciones, por decirlo de alguna manera. Es más, en esta ortodoxia muy amplia, los católicos también confiesan así. Pero, segunda característica, no solo es ortodoxa,
es evangélica o protestante. Se confiesa en el párrafo 1, capítulo 1, párrafo 1, que la Escritura es la única regla suficiente. No las palabras de los hombres, no las tradiciones de los hombres, pero la Biblia evangélica protestante. Se dice además en el capítulo 1, párrafo 9, la regla infalible de interpretación de las Escrituras es la propia Escritura, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura, esta se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y porque el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, la doctrina de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Escritura entregada por el Espíritu. Es protestante, sola Escritura, solo la Biblia es, o la Biblia es nuestra última y máxima autoridad. Además, ¿qué queremos decir con evangélico? Que no somos sacramentalistas. ¿Qué es eso? El sacramentalismo es la manera en que los católicos romanos predican la salvación, por medio de sacramentos. Por ejemplo, el bautizo. Por ejemplo, la comunión, la continua comunión. Por ejemplo, la confesión. No. Capítulo 8 de la confesión. No por medio de sacramentos. La salvación es por la sola fe. Capítulo 8. Dice el título de este capítulo: de Cristo el mediador. Párrafo 6. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 4. Vamos al párrafo 5, mejor, por último. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. El sacrificio de Cristo es el único medio de salvación. Es evangélica en esto, no por medio de sacramentos, sino solo por el Evangelio es la salvación. Además, tenemos que avanzar. Además, es reformada. Primer círculo, ortodoxa. Un círculo adentro, más se va haciendo angosto. El otro círculo, evangélica o protestante. Otro círculo. En los evangélicos, hermanos, aún los arminianos confiesan que la salvación es por gracia. Aunque haya inconsistencia en sus doctrinas, confiesan que es por gracia. Pero aquí se hace más angosto todavía, reformada o calvinista. Capítulo 9 de la confesión. Creo que esta es la base para ser reformado. Si entiendes esto, entiendes lo demás. Del libre albedrío.
En primer lugar, en el párrafo 1 del capítulo 9 dice que Dios dotó a Adán y a Eva con libre albedrío, pero que ellos buscaron el mal. Párrafo 2. El hombre decidió usarlo para mal y cayó. Párrafo 3. Por lo tanto, toda la humanidad tiene libre albedrío, pero este está atado a su naturaleza. ¿Eliges voluntariamente? Absolutamente sí, pero solo puedes elegir lo que de acuerdo a tu naturaleza carnal, pecaminosa y caída puede elegir. Es como el león, aunque le pusieses el salmón más delicioso en un platillo más hermoso, pero le dejas aquí un animal abierto de un día en su mera sangre, ¿es libre de elegir? Sí, pero está esclavizado, por decirlo de una manera, a elegir aquello que su naturaleza clama. ¿Podrá el hombre hacer el bien estando habituado a hacer el mal? No hay ni uno bueno, no hay ni un justo, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Mudará el etíope su piel por lavarse? Eso es reformado. La confesión de la depravación total o radical. Esta doctrina no dice que el hombre es tan malo como puede ser. No todos son tan malos como Hitler, pero esta doctrina dice que el hombre no puede elegir el bien, no puede inclinarse. Mira lo que dice el párrafo 3. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por siguiente, cada hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo y prepararse para ello. Amén. La salvación es por gracia, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, capítulo 10, tenemos que ser llamados eficazmente con el poder de su palabra, ser traídos a la luz, arrastrados. Me faltó decir hoy en la predicación que Él no está afuera a la puerta buscando a ver si alguien quiere entrar, no. Él rompe las puertas, saca al de ahí. Decirme que Él está tocando la puerta es como si tú en una casa que se está incendiando tocas la puerta para ver si el niño quiere que lo salves. ¿Te salvo? Y el niño casi muerto no puede decir nada. Ok, tomo eso como uno. No, Él rompe la puerta, saca. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y espíritu, y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades, y por su poder omnipotente, induciéndolos a lo que es bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con toda libertad. Amén. Habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. ¿Vas con libertad a Cristo? ¿Vas con tus propios pies? Sí, pero porque Él te puso la disposición para hacerlo. La justificación, la doctrina, no podemos abundar ahí. La adopción, capítulo 13. La santificación, a diferencia de los wesleyanos, aquí la doctrina es reformada, que no hay una santificación perfecta en la tierra. Hermanos, lean esta confesión. Es buenísima. El arrepentimiento y la salvación, las buenas obras. Puritanos, segundo, el otro. Puritanos, buenas obras. ¿Por qué insisto en esto? Los puritanos insistieron en la vida práctica y piadosa y sabían que la salvación no podía ir separada de buenas obras. Pongo puritanos como el cuarto distintivo, más cerrado el círculo aún, ¿sí? Más cerrado.
mientras más grande el círculo, más parentesco o unidad tenemos. Pero la confesión no es solo el círculo grande, es todo. Pongo puritanos, que la confesión es puritana, por lo siguiente. Para capítulo 21, capítulo 22, capítulo 21 y 22. Los anglicanos todavía tenían sobre sí la tradición, y todavía la tradición podía ponerse encima de la conciencia, pero nuestra confesión es puritana, o sea, que a diferencia de los anglicanos, decían que el único Señor de nuestra conciencia es el Señor. Además, y aquí podríamos insistir un poquito. Para capítulo 22, la adoración religiosa y el día de reposo. Los anglicanos decían, puedes adorar a Dios de cualquier manera que Él no haya prohibido. Hoy muchos adoran así. Algunos que se dicen calvinistas tienen concierto cada domingo. ¿Por qué? Porque puedes adorar como tú desees mientras la Biblia no lo prohíba. Si la Biblia lo prohíbe, no lo puedes hacer. Pero puedes usar cualquier cosa para adorar a Dios, en cualquier forma. ¿Qué dijeron los puritanos? Sola escritura. Dios no solo nos ha dicho cómo no adorar, nos ha dicho cómo adorar. No podemos meter en la adoración del día de reposo cualquier imaginación que se nos venga. Creo que dice el texto en el párrafo 1, como a la mitad, dice: no conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás. Debemos adorar a Dios el día domingo como Él lo ha establecido. Timoteo, encárgate en la lectura, predica la palabra. Colosenses, con salmos, cánticos, himnos espirituales. Si te preguntas, ¿por qué no tienen un testimonio todos los domingos de alguien? ¿Por qué no pasa alguien al frente? Aunque creemos que dar un testimonio no está mal, creemos que el Señor ha delimitado cómo se le debe adorar en el día del Señor. Algunos anglicanos ya hasta ponen obispas, y algunos luteranos en el día de hoy, obispas, pero sabemos, obispos mujeres pues, pero sabemos, no sé si es una palabra que existe, obispas, me invento palabras de repente. Pero ellos dicen que la mujer puede presidir. Nosotros creemos que el mandamiento de Pablo es muy claro. La mujer no alce la voz en la congregación. No se refiere a que no puede orar. No se refiere a que no puede tener comunión. Se refiere a que no puede ponerse por encima de los hombres para predicar o enseñar. No creemos que es machismo. Creemos que es ser bíblicos. Hermanos, los puritanos, un distintivo especial de la confesión, creían en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La mayoría de los cristianos, si tú le preguntas, ¿Dios es soberano?, tendrá que responder que sí. Pero cuando ves su teología, ves que han metido a Dios, la soberanía de Dios como a ellos les ha placido. No, la doctrina reformada puritana insistió: Él es Señor. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Por último,
y el círculo más pequeño, ¿verdad? En general, ortodoxos, evangélicos, reformados calvinistas, puritanos y bautistas. ¿Saben qué decían los hermanos de 1644? ¿Por qué por dos cosas que nos parecemos con los bautistas generales y los anabaptistas nos dicen que somos iguales? Es dos cosas. Y de hecho tienen que saber que los anabaptistas no bautizaban por inmersión. Ellos creían que el bautismo era para los que hacían una confesión pública de fe. Por lo tanto, volvían a bautizar a los niños, por decirlo de alguna manera, que fueron bautizados en la Iglesia Católica, pero por aspersión. Eran los bautistas generales los que descubrieron o redescubrieron que el bautismo era por inmersión a los que hacían una confesión de fe. Y los bautistas particulares reformados de la Confesión de Londres de 1689 creyeron eso. Creyeron que Dios manda que los que sean bautizados lo hagan como demostración de la fe que ya tienen. Y aquí es donde difieren con los presbiterianos y los congregacionalistas. Y no solo la forma de administrar el bautismo, pero la forma de gobierno de la iglesia. Estas son las últimas dos distinciones. La forma de gobierno de la iglesia. ¿Cómo? Congregacional, exponiendo a la iglesia las cuestiones donde la iglesia debe estar involucrada. Los presbiterianos tienen un gobierno de un consejo de ancianos en cada congregación, y esa congregación tiene un presbítero, alguien que está a cargo, y un presbítero tiene a cargo varias congregaciones. Nosotros creemos, como los congregacionalistas, un nombre famoso para un congregacionalista, John Owen, quien creía, también como los bautistas, que cada iglesia debe ser autónoma, que una iglesia no debe tener autoridad sobre otra, sino que cada iglesia debe ser autónoma. Ese es el corazón bautista. Hermanos, ¿vieron por qué se quejaban los bautistas de 1644? ¿Por qué nos dicen herejes? Por dos puntos. Claro, hay un poco más, pero los demás son, aunque importantes, ortodoxos. Pues hermanos, ¿por qué 1689? Ya dimos razones históricas, ya dimos sus distintivos teológicos particulares. Es por eso que hemos decidido adoptar esta confesión como la doctrina que creemos la Biblia enseña. Insisto en eso. No adoptamos la confesión como opuesta o como si la confesión compitiera con la Escritura. No. Confesamos esta confesión por las palabras de 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Creemos que esta confesión retiene la forma de las sanas palabras que la iglesia escucha de Pablo, de Cristo.